Em, y al día de hoy tenemos dos invitados especiales. El primero es el doctor Ricardo Miguel Luque, el cual es médico egresado de la Universidad Nacional con una maestría en genética humana y un doctorado en bioética. Además es profesor principal de carrera con 14 años de experiencia en docencia en anatomía. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Buenas tardes, Esteban. Muchas gracias a ustedes por invitarme. De verdad es un espacio muy interesante el que abrieron ustedes acá. Muchas gracias, doctor. Y también contamos con la compañía del doctor Gustavo Becerra, el cual es especialista en ortopedia y traumatología y también es especialista en ortopedia infantil. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por su asistencia. Vale. Recordad que esta es una de nuestras charlas de nuestro módulo introductorio. eh, y no siendo más, le cedo la palabra a María Paula para que por favor nos presente su exposición. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia, doctor Luque y el doctor Becerra. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, vamos a iniciar hablando en nuestro módulo introductorio de los tipos de huesos y los tipos de articulaciones. Entonces, este es el índice o el recorrido general que vamos a tener en nuestra charla. Vamos a hablar de algunas generalidades, vamos a hablar del desarrollo óseo, la clasificación de los huesos, una parte general de la irrigación y la inervación de los huesos, cuáles son los tipos de articulaciones y pues unas pequeñas conclusiones. Entonces, dentro de las generalidades pues, de nuestro sistema esquelético, vamos a ver que nuestro sistema esquelético está dividido en dos, un sistema esquelético axial y uno apendicular. Si vamos y nos dirigimos a la imagen, pues podemos ver que nuestro sistema esquelético axial está de color azul y él se va a componer principalmente por nuestro cráneo, nuestra columna vertebral, el sacro, las costillas y el esternón. Y el sistema esquelético apendicular, pues son los huesos que componen los miembros superiores, los miembros inferiores, la cintura escapular y también la cintura pélvica. Además, pues los principales componentes de nuestro sistema esquelético son el cartílago y el hueso. Del cartílago tenemos tres tipos: cartílago hialino, fibroso y elástico, y pues el hueso. Y el hueso, pues lo vamos a dividir en hueso compacto y el hueso esponjoso. Pues en cuanto a la estructura, esto es una estructura general que hace parte de los huesos largos. Vamos a tener una diáfisis, que es nuestra porción central, que la vemos aquí en la imagen. Vamos a tener una epífisis que está en los extremos del hueso largo y es donde vamos a encontrar el cartílago articular. Y una metáfisis, que es una zona de transición entre estas dos. Y allí, en esta zona, vamos a encontrar lo que sería el cartílago epifisiario o la línea epifisiaria, que ya pues la vamos a ver más adelante, pero esta está encargada del crecimiento longitudinal de nuestro hueso largo a lo largo de nuestro desarrollo. Entonces, pues ya hablando del desarrollo óseo, pues nosotros vamos a tener dos tipos de desarrollo o de osificación. Entonces tenemos la osificación endocondral y la osificación intramembranosa. Y de aquí es muy importante que la osificación endocondral va a ser muy característica de los huesos largos, así como la osificación intramembranosa de los huesos planos. Entonces, bueno, desarrollemos como cada una. Entonces, en la osificación endocondral, el primer paso es el desarrollo del modelo de cartílago. ¿Por qué? Porque este desarrollo óseo se va a dar a partir de un modelo de cartílago, como un esbozo que va a ser eventualmente, pues progresivamente va a ser reemplazado por hueso. Entonces, tenemos el desarrollo del modelo de cartílago. Entonces allí pues hay unas señales químicas que hacen que se agrupen las células del mesénquima y luego ya se van a diferenciar en condroblastos. Entonces estos condroblastos pues van a formar el modelo de cartílago
Y pues luego va a haber un crecimiento. El segundo paso es pues el crecimiento de este modelo, o sea, ya se desarrolló, ahora va a crecer ese modelo. Va a crecer en dos direcciones. Entonces vamos a primero tener el crecimiento intersticial, que se da pues por la división constante de los condroblastos, y así va a crecer de manera longitudinal. Luego vamos a tener el crecimiento en espesor, que se va a dar principalmente por los depósitos de matriz extracelular sobre la superficie de este modelo, y ese tipo de crecimiento pues se va a denominar crecimiento por aposición. Entonces, una vez ya se ha desarrollado y ha crecido el modelo de cartílago, pues se va a dar el desarrollo del centro osificador primario, que este pues se va a dar a través de una arteria nutricia. Pues es principalmente, o sea, consiste en que una arteria nutricia va a penetrar pues el pericondrio en el modelo, y este pues lo que va a generar es que se estimule unas células osteoprogenitoras, y pues posteriormente se van a diferenciar a osteoblastos. Entonces allí, una vez se agrupan estos osteoblastos, pues ya se denomina centro osificador primario, y pues comienza a eventualmente a sustituirse ese cartílago pues por tejido óseo. Allí también pues lo que va a suceder es que se van a formar las trabéculas de nuestro tejido óseo esponjoso, y pues ya luego vamos a tener en el cuarto punto una formación de la cavidad medular. Entonces ya dijimos que en el tercero se forman las trabéculas de nuestro hueso esponjoso, y en el cuarto punto lo que va a haber es que a medida pues de que este centro osificador primario se va expandiendo hacia la periferia, o sea, desde este centro hacia la periferia, los osteoclastos van a degradar algunas trabéculas y le van a dar lugar a nuestra cavidad medular. Por último, pues en quinto punto vamos a tener el desarrollo de los centros osificadores secundarios, que se van a dar principalmente en las epífisis del hueso, y pues tienen un proceso muy similar al de los centros osificadores primarios, con la diferencia de que allí no va a haber resorción de este hueso esponjoso, sino que este va a permanecer allí. Y luego pues tenemos la formación de cartílago articular y pues la placa epifisiaria, que pues el cartílago hialino que recubría la epífisis pasa a ser el cartílago articular. Y pues por otro lado, en la placa epifisiaria, pues antes de que lleguemos a la adultez, el cartílago hialino que está entre la epífisis y la diáfisis, pues es decir, en esa zona de metáfisis, pues va a corresponder a esa placa de crecimiento que es responsable del crecimiento longitudinal de nuestro hueso a lo largo del desarrollo. Pues por otro lado, tenemos la osificación intramembranosa, que en primer lugar se va a dar por un desarrollo del centro de osificación, es decir, en ese sitio donde se va a desarrollar el hueso, también hay unos mensajes químicos específicos que hacen que las células del mesénquima se agrupen y se diferencien primero en células pues osteoprogenitoras, y luego también se van a diferenciar en osteoblastos. Pues estos osteoblastos, es muy importante aquí que ellos van a secretar una matriz extracelular hasta que quedan totalmente rodeados. Pero aquí hay un punto que tenemos, pues un punto importante, que es que al inicio esa matriz extracelular que lo rodea no va a tener depósitos de calcio. Por eso tenemos un segundo punto, o pues el siguiente paso, que es la calcificación, que pues al finalizar la secreción de matriz extracelular, van a comenzar a haber depósitos de calcio y de sales minerales, y esta matriz que se había secretado pues comienza a endurecerse, es decir, que comienza a calcificarse. Luego hay una formación de trabéculas, y estas trabéculas pues se van a fusionar entre sí, y el hueso pues se van a formar en el hueso esponjoso alrededor de los vasos sanguíneos que están presentes en este tejido. Y por último, pues está el desarrollo del periósteo. Entonces, junto a la formación de estas trabéculas, el mesénquima se va a condensar como en la periferia del hueso, y esto lo que va a pasar es que se va a convertir en periósteo. Eventualmente, pues la capa de tejido óseo compacto va a reemplazar las capas de tejido óseo esponjoso más superficiales, y pues así es que se va a formar nuestros huesos planos. Pues siguiendo con la clasificación de los tipos de huesos, entonces para iniciar pues quiero que tengamos en cuenta tres ejes principales. Entonces el eje longitudinal,
el ancho y el espesor del hueso. Entonces, si comenzamos hablando de los huesos largos, pues vamos a tener que estos huesos el eje que va a predominar en estos huesos es el eje longitudinal. Y aparte, pues ya habíamos visto cuál es la distribución que tienen estos huesos de una diáfisis, una epífisis y pues la metáfisis. En los huesos cortos, los dos pues van a tener una proporción similar entre sus ejes, es decir, entre la longitud, entre el espesor y el ancho del hueso. Y estos van a ser muy similar pues a la epífisis de un hueso largo, es decir, que en el centro van a tener su tejido óseo esponjoso recubierto por láminas de tejido óseo compacto. Y los huesos planos, por otro lado, pues son unos huesos en los cuales va a predominar el eje longitudinal y el eje del ancho, y por ese lado. Los huesos irregulares pues no van a tener formas muy variables que no van a poder entrar en ninguna de las clasificaciones anteriores. Y por último, los huesos sesamoideos. Estos huesos pues son unos pequeños huesos que se van a formar sobre todo adjuntos a ligamentos o a tendones, porque ellos se presentan en los lugares donde se presentan mayores tensiones o cargas pues muy considerables en el cuerpo. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cada uno de los tipos de huesos. Entonces tenemos pues los huesos largos, que sería el fémur, el húmero, la tibia, tenemos el peroné, el cúbito y el radio. Dentro de los huesos cortos, pues vamos a tener los huesos que hacen parte del tarso y también los del carpo. Vamos a tener los huesos planos, que son los huesos craneales, tenemos el esternón, las costillas y la escápula. Dentro de los huesos irregulares, pues están las vértebras, los huesos que van a componer la cadera, los huesos faciales y el calcáneo. Y el principal ejemplo de huesos sesamoideos es la rótula. Entonces, hablando pues en cuanto a las generalidades de la irrigación y de la inervación de los huesos, entonces pues en cuanto a la irrigación, pues vamos a tener una arteria nutricia, que es la que va a entrar por un orificio denominado orificio nutricio. Ellos van a entrar en la diáfisis del hueso y van a nutrir todo lo que es el tejido óseo compacto al interior del hueso, el tejido óseo esponjoso y la cavidad medular. También pues vamos a tener las arterias metafisiarias y las epifisiarias, que se van a encargar de irrigar los extremos del hueso, y pues allí ellas se encargan de irrigar lo que es el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso que se encuentra allí. Y las arterias periósticas, que se encuentran irrigando el periósteo, y adicionalmente pues van a irrigar el tejido óseo compacto que se encuentra más hacia la periferia del hueso. Luego vamos a tener que las venas, pues cada una de las arterias va a tener una vena asociada. Entonces vamos a tener una vena nutricia, una vena metafisiaria y una vena epifisial. En la parte de los nervios, pues vamos a tener que los nervios también van a acompañar a los vasos sanguíneos, y vamos a tener nervios periósticos, o sea, nuestro periósteo va a estar altamente inervado, y también tenemos los nervios vasomotores. Ya entrando como en la parte de las articulaciones, entonces tenemos que en el desarrollo de las articulaciones, pues el desarrollo de estas articulaciones va a iniciar al mismo tiempo que las condensaciones mesenquimatosas van a iniciar a formar el cartílago. Entonces, vamos a tener que entre los dos primordios de huesos se va a formar una zona que vamos a denominar la interzona, y allí va a haber una diferenciación de tejido óseo fibroso más denso. Este tejido óseo fibroso más denso en las articulaciones sinoviales pues se va a encargar de formar las membranas sinoviales, y, pero la cápsula articular sí va a venir directamente de las células del mesénquima. Y pues en las articulaciones fibrosas, pues lo que sucede es que se diferencia de las células del mesénquima ese tejido fibroso más denso. Y entonces, hablando de la división, pues vamos a tener una división de las articulaciones según su estructura y según su función. Entonces,
Según su estructura vamos a tener unas articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y según su función vamos a tener la sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis. De aquí, pues, para efectos de la presentación lo vamos a abarcar según la estructura, pero pues para dejar claro, según su función, entonces la sinartrosis son articulaciones que no tienen movilidad, las anfiartrosis son articulaciones de muy escasa movilidad y las diartrosis son las que permiten una mayor movilidad o el mayor grado de movilidad. Entonces, bueno, hablando pues de las articulaciones fibrosas, tenemos las suturas, que estas van a estar compuestas por una fina capa de tejido conectivo denso y regular, y estas se van a ubicar únicamente entre los huesos craneales y pues son inmóviles. Entonces, pues un ejemplo de sutura es entre el hueso parietal y el hueso temporal. La sindesmosis, por el contrario, pues bueno, va a unir dos superficies óseas en las cuales hay mayor distancia una entre otra. También es una lámina de tejido fibroso que se dispone pues como un ligamento y estas van a ser parcialmente móviles. Uno de los ejemplos es la sindesmosis que hay entre la articulación tibioperoneal distal, que es la que tenemos pues, en la imagen. Listo. Otra de las articulaciones fibrosas es la gónfosis, es una articulación en la que una espiga cónica encaja pues con su respectiva cavidad y hace referencia a la articulación dentoalveolar, donde la espiga cónica pues de la raíz del diente encaja con su respectiva cavidad, que es el alveolo dental. En cuanto a las articulaciones cartilaginosas, pues tenemos la sincondrosis, donde el elemento conector va a ser el cartílago hialino y es una articulación que va a tener muy poca movilidad. Pues el ejemplo principal que tenemos de esta articulación es la primera costilla con el manubrio del esternón. La sínfisis, bueno, estos huesos van a estar conectados por un disco de fibrocartílago que es ancho y que es plano. Estas articulaciones pues también lo que van a hacer es aportar potencia y absorben los choques y además pues un ejemplo que tenemos es la articulación en las caras anteriores del hueso coxal de la sínfisis púbica. Dentro de las articulaciones sinoviales pues tenemos pues la cápsula, esta va a tener pues unas características que las van a diferenciar de las anteriores muy importante y es que allí vamos a tener una cápsula articular que va a rodear la articulación y allí vamos a tener una membrana fibrosa externa y una membrana sinovial interna. Entonces, en el líquido, pues en esta cápsula articular se va a formar líquido sinovial que es secretado por la membrana sinovial y está compuesto principalmente por ácido hialurónico y el líquido intersticial que se filtra del plasma. Entonces, dentro de estas articulaciones sinoviales, pues tenemos las articulaciones planas, que van a permitir el movimiento de deslizamiento, y en este caso serían biaxiales, pero puede llegar a presentar un movimiento limitado de rotación, y pues en este caso serían entonces triaxiales. Y pues un ejemplo es la articulación entre los huesos navicular y entre el segundo y tercer cuneiforme del tarso del pie. Dentro de las articulaciones trocleares, pues aquí tenemos que se van a caracterizar por una superficie que es cóncava y va a articularse con una superficie articular convexa. Estas también son conocidas como articulaciones en bisagra y van a permitir el movimiento de flexión y extensión. Y uno de los ejemplos que tenemos es la articulación entre la tróclea del húmero y la escotadura troclear del cúbito en el codo. Las articulaciones trocoides, pues estas son unas articulaciones donde hay una superficie cónica que va a encajar con una superficie en forma de un anillo y por lo general ellas van acompañadas de un ligamento. Ellas van a permitir una rotación en torno a su eje central y por esto pues podemos decir que es una articulación que es uniaxial, es decir, rota únicamente en su eje central.
Las articulaciones condilias pues se caracterizan por que hay una superficie donde es un cóndilo ovalado que va a encajar con una cavidad elíptica, también son conocidas como elipsoideas, y van a permitir un movimiento de flexión y extensión y de abducción y aducción. Uno de los ejemplos que tenemos es la articulación condilia entre el radio y los huesos escafoide y semilunar del carpo. O sea, esto en la articulación de la muñeca. Las articulaciones en silla de montar, entonces son unas articulaciones que son biaxiales, se caracterizan pues porque hay una superficie ósea que se dispone como, pues, como su nombre lo dice, como si fuera una silla de montar, y la otra superficie se dispone como si fueran las piernas de un jinete que encajan perfectamente. Estas pues permiten la abducción y aducción y la flexión y la extensión. Una de los ejemplos que tenemos está entre el trapecio del carpo y el metacarpiano del primer dedo. Las articulaciones esferoideas pues son unas superficies redondeadas que encajan con una superficie articular que está en forma de copa. Estas son las articulaciones con un mayor grado de movilidad porque van a permitir los movimientos de flexión, de extensión, de aducción y de abducción y aducción, de rotación lateral y medial y también una circunducción. Como conclusiones, lo que quiero que se lleven de esta charla es que el desarrollo óseo tiene un papel pues fundamental en los diferentes tipos de hueso, como lo dijimos, pues depende del desarrollo óseo que tengan, pues asimismo va a ser el tipo de hueso que se va a formar. Y la estructura de las articulaciones pues va a determinar el movimiento que estas vayan a poder generar. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Paula, por